Este relato es una adaptación breve y moderada de un clásico japonés de terror psicológico. Aunque se han reducido y suavizado algunas escenas, la historia aborda temas como la obsesión, el deterioro físico, la culpa, la ansiedad y el sufrimiento mental. Contiene imágenes y situaciones inquietantes que pueden resultar incómodas para algunas personas. Este audiolibro está dirigido a aficionados del terror clásico y psicológico, y puede no ser apto para todo el mundo. Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La oruga. Segunda parte. No deberías ponerte tan nervioso. ¿Qué es lo que querés? ¿Esto? Hizo un gesto que significaba comer. No. ¿Entonces qué? Probó con otras señas, pero su marido mudo seguía negando con la cabeza mientras continuaba golpeando el suelo. Se había lastimado tanto la cabeza que ya parecía una masa informe. Había que acercarse mucho para reconocer en ese rostro los rasgos de quien alguna vez había sido un hombre. La oreja izquierda había desaparecido casi por completo, y en su lugar solo quedaba un pequeño hueco negro. Un tic recorría la mejilla izquierda, desde la boca hasta el ojo, mientras que una cicatriz atravesaba la sien derecha hasta la parte superior de la cabeza. El cuello parecía hundido, y la nariz y la boca apenas conservaban su forma original. Sin embargo, en medio de aquel monstruoso rostro, aún permanecían dos ojos redondos y brillantes, como los de un niño inocente, unos ojos que contrastaban de forma muy evidente con la fealdad que los rodeaban. En ese momento, reflejaban irritación. «Ah, querés decirme algo, ¿no? Espera un momento». Tomó un cuaderno y un lápiz del cajón de la mesa. Le colocó el lápiz en la boca y sostuvo el cuaderno frente a él. Su marido no podía hablar ni sostener nada para escribir, ya que además había perdido los brazos y las piernas. ¿Cansado de mí? Eso fue lo que garabateó con la boca. «Otra vez estás celoso, ¿no?», rió ella. «No seas tonto». Pero el lisiado volvió a golpear impaciente la cabeza contra el suelo. Tokiko comprendió lo que quería y volvió a colocar el cuaderno frente al lápiz, sujeto entre los dientes de su marido. Una vez más, el lápiz se movió con dificultad y escribió: «¿Dónde fuiste?». En cuanto lo leyó, Tokiko le quitó el lápiz de la boca con brusquedad y escribió: «A la casa de Washio», y colocó la respuesta casi pegada a los ojos de su esposo. Luego añadió: «Deberías saberlo. ¿A dónde más podría ir?». El inválido pidió otra vez el cuaderno y escribió: «¿3 horas?». Ella sintió un nuevo arrebato de comprensión. No sabía que había tardado tanto. Escribió como respuesta: «Lo siento». Se dejó llevar por la lástima que le invadía. Se inclinó hacia él y le habló mientras hacía gestos con la mano. «No volveré a ir. Nunca más. Lo prometo». El teniente Tsunaga, o más bien el fardo, seguía lejos de parecer satisfecho, pero quizás se había cansado de escribir con la boca, porque ahora tenía la cabeza apoyada sin fuerza sobre el suelo, y ya no se movía. Después de unos instantes, le dedicó a su mujer una mirada dura, con la que sus grandes ojos dieron a entender todos sus sentimientos. Tokiko solo conoció una forma de tranquilizar a su marido. Como las palabras y las disculpas no servían de nada, cada vez que ocurrían aquellas extrañas discusiones, ella recurría al mismo método. De pronto se inclinó sobre él y cubrió de besos la retorcida boca. Los ojos del hombre enseguida reflejaron alivio y satisfacción, y después dibujó una desagradable sonrisa. Ella continuó besándolo con los ojos cerrados, para olvidar su fealdad. Poco a poco volvió a surgir el deseo de burlarse de aquel pobre inválido, que se encontraba en un estado de tan absoluta indefensión. El lisiado, incapaz de reaccionar con normalidad, comenzó a agitarse torpemente al verse incapaz de respirar, y su rostro se deformó en una mueca extravagante. Como ocurría siempre, aquella escena despertó en Tokiko una sensación extraña y perturbadora. El caso del teniente Tsunaga
había causado una gran conmoción en el mundo médico. Le amputaron los brazos y las piernas, y los cirujanos reconstruyeron su rostro lo mejor que pudieron. La prensa también habló mucho del caso, y un periódico llegó a describirlo como el patético muñeco roto, cuyos miembros fueron arrancados por los crueles dioses de la guerra. El teniente Tsunaga era aún más digno de lástima, porque a pesar de haber perdido los brazos y las piernas, conservaba un torso robusto. Quizá debido a su enorme apetito, comer era su única distracción. Había desarrollado un vientre prominente y brillante. Lo cierto es que aquel hombre recordaba a una enorme oruga amarilla. En cuanto a Tokiko, y aunque por naturaleza era tímida, siempre había sentido una extraña inclinación a imponerse sobre los más débiles. Además, contemplar el sufrimiento de aquel inválido parecía despertar en ella impulsos que ni ella misma comprendía. Todavía inclinada sobre él, continuó acariciándolo de una manera obsesiva, mientras el hombre reaccionaba con creciente agitación. Tokiko lanzó un grito y despertó sobresaltada. Había tenido una terrible pesadilla y estaba empapada en sudor frío. La lámpara de la mesa de luz estaba ennegrecida por el humo y la mecha se había consumido por completo. El interior de la habitación, el techo, las paredes, todo parecía estirarse como si fuera de goma y luego contraerse hasta adoptar formas imposibles. Junto a ella, el rostro de su marido tenía un brillante tono anaranjado. Recordó que su marido no podía haber oído su grito, pero aún así le inquietó verlo despierto, con la mirada fija en el techo. Intentó apartar las imágenes de la pesadilla, pero éstas regresaban una y otra vez. Formas grotescas flotando en la oscuridad, cuerpos deformes unidos en un abrazo perturbador. Aquella visión despertó en Tokiko emociones que no quería reconocer. Con un escalofrío se preguntó en qué clase de persona se estaba convirtiendo. Se abrazó el pecho y dejó escapar un grito ahogado. Después miró a su marido con atención, como un chico observando una muñeca rota. Él seguía inmóvil, con la vista fija en el mismo punto del techo, sin prestarle atención. Otra vez está pensando, dedujo ella. Incluso en los mejores momentos resultaba extraño contemplar a un hombre que solo podía comunicarse con la mirada. Permanecía allí, inmóvil, observando siempre el mismo punto, y en mitad de la noche aquello se volvía aún más inquietante. Su mente también debe estar dañada, pensó, pero enseguida imaginó que alguien en ese estado quizá vivía en un mundo completamente distinto al de cualquier otra persona, y se preguntó si aquel mundo sería un refugio o un infierno. Cerró otra vez los ojos e intentó dormir, pero no pudo. Sentía como si llamas invisibles giraran a su alrededor, y la angustia terminó por envolverla. Poco después regresaron las imágenes confusas y los recuerdos de los acontecimientos que 3 años atrás habían transformado su vida en aquella existencia miserable. Cuando recibió la noticia de que su marido había sido herido y regresaba a Japón, sintió un gran alivio imposible de describir. Al menos seguía vivo. Incluso las esposas de otros oficiales llegaron a envidiar su buena suerte. Al poco tiempo, los periódicos comenzaron a hablar de los servicios heroicos prestados por su marido. Entonces Tokiko comprendió que las heridas habían sido graves, aunque jamás imaginó hasta qué punto. Nunca olvidaría la primera vez que lo visitó en el hospital militar. Tenía el rostro cubierto de vendas y solo se le veían los ojos. Unos ojos vacíos que parecían mirar a ninguna parte. Recordaba que había llorado llena de amargura al enterarse de que las heridas y la impresión sufridas lo habían dejado sordomudo. Pocos imaginaban, no obstante, los horribles descubrimientos que aún la guardaban. El jefe del equipo médico retiró las blancas sábanas con mucho cuidado. Sea valiente, fueron sus palabras. Ella quiso tomar las manos de su marido, pero no encontró sus brazos. Después vio que tampoco tenía piernas. Bajo las sábanas solo quedaba el torso, envuelto en vendas de una forma extraña y perturbadora. Intentó hablar, luego gritar, pero no le salió ningún sonido.
También ella había perdido momentáneamente la voz. Aquello era todo lo que quedaba del marido al que tanto había amado. Se dejó caer sobre una silla, hundió la cabeza entre los brazos y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.